Bueno, ahí la señora dijo recording, entonces vamos a decir formalmente buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes desde aquí, desde Buenos Aires, República Argentina, siendo las 15 horas y unos minutos. Les digo algo de astrología, porque ya que estamos hablando de eso, hace un ratito la luna hizo conjunción con el sol, por lo cual la luna es nueva. La luna está en Tauro, es una luna hermosa, aunque no la vamos a ver, porque obvio la luna nueva no se ve, pero es una luna muy fértil. En astrología se considera que la luna, si bien tiene un domicilio en el signo de Cáncer, que es el lugar del zodíaco donde se encuentra cómoda, pero más cómoda y más fuerte se encuentra en el signo de exaltación, que es un signo, el signo de Tauro, justamente. Eso lo vamos a ver quizá un poquito, ¿no? Hoy, si llego, de lo que se llama las dignidades. Es decir, que un planeta está en su domicilio, ahí está cómodo, se explaya muy bien, después está en exaltación, donde ese planeta está fuerte, por eso se llama exaltación, y después están en los signos opuestos. El signo opuesto al signo del domicilio se llama exilio. Es como que ese planeta está echado ahí, lo echaron fuera de aquí, extramuros. Ella está bastante débil. Y hablando de la luna, el signo opuesto a Cáncer es Capricornio, que es la luna que tiene la República Argentina. Las letras del tango hablan bastante de lo que es esa luna y otras cosas. Y después está la caída, es decir, que la luna está en el signo opuesto a la exaltación. Si la exaltación está en Tauro, el opuesto a Tauro es Escorpio. O sea, la luna en Escorpio está en caída, que también está medio debilucha, a pesar de que la luna siempre es la luna, ¿no? Bueno, y ya empezando un poco todo lo que podemos decir, eh, a veces me causa gracia, que ya les cuento algunas anécdotas que he vivido, porque uno dice, o me han preguntado, ¿y un médico puede ser astrólogo? Les puedo asegurar que después de todo el periplo que yo viví, internado, en los últimos 3 años, les puedo asegurar que así como entre ustedes seguro que saben algo, o por lo menos que dicen, yo soy de tal signo, me pasaron cosas muy curiosas. A mí la anestesia, ya les digo, yo me operaron en este año, el 17 de febrero, de una fractura de cadera medial que tuve por una caída traumática el 27 de enero del 2022 y estuve peregrinando por los hospitales, sanatorios. Bueno, nadie daba en la tecla. Mientras tanto yo seguía con la prótesis que me habían colocado, que después se rompió y caminé cada vez peor, hasta que tuve que poner un abogado, recurso de amparo, y recién ahí me pusieron fecha para operar. Bueno, yo avisé por experiencia, a mí la anestesia no me cae bien, me dura muy poco, varias operaciones que me han hecho, la anestesia se me termina en la mitad de la operación, así que muchas veces me terminan cosiendo, suturando sin anestesia. Bueno, yo se lo avisé a la doctora, que me vino a ver, obviamente el anestesista tiene que saber a quién le doy la anestesia, y me viene a hacer unas preguntas. Y le digo, mire doctora, yo las experiencias mías que tuve no son buenas. A mí la anestesia no me hace bien, la punción lumbar tampoco, bla, bla, bla. Pero claro, yo no le iba a decir, no, doctora, mire, yo tengo Neptuno mal colocado, está opuesto a mi ascendente, bla, bla, bla. Pensé yo. eh,
esta que vas a ver de astrología. Sin embargo, me salió el astrólogo que tengo adentro y le digo, señor, doctora, usted es anestesista, usted es de Piscis. Ah, ¿cómo sabe? Y la anestesia está relacionada con ese signo. ¿Por qué? Porque el regente moderno de Piscis es Neptuno. Y oh casualidad, Neptuno fue descubierto en 1846, el mismo año que se descubrió la anestesia. Ah, eso ya lo sabía. Ah, sí, yo estudié astrología y sé de Jung también, que es la, la ley de la sincronicidad. Y después me dice, no, no, tenemos que apurarnos porque ya lo tiene que operar, señor. No, estamos hablando de astrología. 2 minutos antes que lo tiene que operar. Sí, bueno, ahora ya estoy tranquilo. Bueno, la cuestión es que esta doctora sabía y sabe astrología. Y eso hace unos cuantos años era un pecado. Hoy ya no. ¿Quién no sabe algo de astrología? Bueno, y de eso se trata hoy, de poder explicarles un poquito qué es la astrología. Por lo menos empecemos por ahí, por ahí. Bueno, es difícil o no definirlo, pero hay una definición muy breve que la escuché hace muchos años. Les digo que antes que estudiar medicina, psicología y música, un día estaba en el consultorio de mi padre, una biblioteca enorme llena de libros, y justo agarré un libro que es eh, Astrología Racional de Alferat, editorial Quién. Y ahí me puse a leer. Yo, qué bueno que eso es todo esto. Yo tenía 13 años. Y claro, empecé a leer, y me encantó, porque uno va a ver el signo al cual uno pertenece. Bueno, vi mi signo, me fui reflejado. Y después la astrología me sirvió ¿para qué? Para conocer chicas. ¿Ves cómo no se rían, ¿eh? ¿Ves cómo se ríen? Y me daba un resultado bárbaro. ¿Qué les puedo decir que no? No les puedo mentir, ¿eh? Bueno, tantos conocí chicas que al final me entusiasmé con la astrología y seguí hasta el día de hoy, con unos cuantos años más. Pero bueno, me sirve para conectarme con la gente, para conocer gente. Yo creo que ahí les puedo decir con toda sinceridad que la astrología es un camino de saber y de saber eh, acerca de uno. Es un camino de autoconocimiento extraordinario. Por eso yo siempre estimulo a que el que tiene un poquito de interés, que siga con esto. No, no se va a sentir defraudado, para nada. Que es difícil, según como uno lo tome. A veces para uno es difícil, para uno no lo es, según cómo se lo transmite. Yo aprendí de que hay cosas que me gustaban y cosas que no, según cómo me las enseñaban. Por eso, al principio tenía un profesor de matemáticas malísimo en el primer año de secundario y a mí no me gustó la matemática. Pero después vino otra, en el segundo año, una profesora excelente, de capricorniana, que nos enseñó la matemática de una manera tal que hasta el día de hoy yo puedo acordarme de todo lo que nos enseñó, los logaritmos y las proporciones y todo eso que a mí hoy en día me facilitó mucho y le agradezco a esa profesora que por ahí ya no vive, eh, que gracias a eso algo de la astrología, que en ese momento cuando yo la empecé a estudiar en serio, era una astrología que se aprendía con los libros de matemática, porque había que calcular. No es como hoy que hay programas muy buenos para hacer carta natal. Claro, por ejemplo, el astro.com, que es de Liz Green, una extraordinaria astróloga, que está todo ahí. Ustedes lo pueden bajar o lo pueden hacer directamente y en un minuto tiene la carta natal, si tienen impresora. Y entonces hoy ya no es un problema. Pero en esa época, hace unos 40 años, eh, para aprender teníamos que saber.
dividir, multiplicar, sumar, restar, hacer logaritmos y bueno, después hacer, calcular los aspectos de un planeta con otro, las distancias que hay. Había unos planos donde estaba el dibujo de la carta, mejor dicho, el zodíaco, se vendía en la editorial Kier, uno la compraba y después sobre ese papel ya impreso hacía los cálculos y a partir de ahí iba apareciendo eh, dónde está el sol, la luna, el ascendente, bla, 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 las cúspides de la casa y era mágico porque en una hora yo tenía la carta natal, a mí me parecía extraordinario sabiendo la hora y el lugar donde uno nació. Bueno, hoy ya eso se obvió eh, y la tecnología nos permite tener, hay programas muy buenos también, pero si no quieren gastar, en la web está este que yo les digo, astro.com o Astrodienst, DINNST, que es de Liz Green y que realmente es muy bueno porque además tiene gráficos a rolete. Ustedes pueden elegir el que quieren y sale una carta perfecta. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Pero que volviendo a lo que decía antes, ¿qué es la astrología? Bueno, es un saber acerca del tiempo. Bueno, pero ¿qué es un saber? ¿Por qué no una ciencia? Bueno, yo creo que hay una diferencia. A la ciencia se llega, eh, es un conocimiento, sí. La ciencia es un conocimiento al que se llega por un método, que es el método científico, hipotético deductivo, se hace una hipótesis, una tesis y de demostración. Y la demostración requiere de experimentos. Para que algo sea real, verdadero, mejor dicho, ese experimento tiene que dar siempre igual o en un porcentaje que sea significativo. Hubo astrólogos como Gauquelin en Francia, que los franceses siempre tuvieron esta cuestión de ser cuestionadores justamente. Y bueno, Gauquelin, que era un anti-astrólogo, de tanto hacer estadísticas, se convenció de que la astrología funcionaba, que las estadísticas le daban porcentajes significativos que, bueno, comprobaban lo que la astrología vieja, digamos, o milenaria, había dicho desde hace muchísimos siglos. Lo mismo hizo Jung. Jung no era antiastrólogo, al contrario, pero él quería comprobar por algún concepto que la astrología funciona. Y él, de esa manera, desarrolló un principio que se llama la ley, que ley es algo que siempre se cumple, no así la teoría puede fallar, por eso se dice teoría de la relatividad. Hasta ahora no nadie comprobó lo contrario de lo que dijo Einstein, pero ley es algo que se cumple siempre. Por ejemplo, la ley de gravedad. O sea, la ley de gravedad funciona siempre. Galileo Galilei, cuando se subió a la torre de Pisa, que está inclinada, pero no se cae, tiró un par de cosas y las dos cosas cayeron, no, no salieron volando. Entonces digo, bueno, y Benjamin Franklin también, se le cayó la manzana. Bueno, ¿a cuánto se le habrá caído una manzana en la cabeza? Y sin embargo a él, que ya venía buscando algo, dijo, bueno, acá las cosas se caen, van para abajo. Nadie ve que algo se caiga para arriba. Es algo en el mundo al revés, este, bueno, alguien que hizo una canción muy linda, el mundo al revés. Que es la misma que hizo la tortuga. María Este, Elena Walsh. María Elena Walsh, María muy bien, qué Elena memoria. Bueno, es así, que los perros se caen para arriba. Así que la ley de gravedad está siempre. Entonces el saber es así como a través del conocimiento se llega a lo científico por método y por racionalidad,
por razón, por razonamiento. Al saber, el saber lo que nos da es sabiduría. No, no se pretende que uno que sepa mucho de astrología va a ser un sabio, pero hay una palabra hindú que dice Veda, y hay una rama del yoga, que es el yoga de Vedanta, que busca el saber. En la India se desarrolló hace 2000 años más o menos una medicina que se llama Ayurveda. Veda es saber y Ayur, vida, saber vivir o saber de la vida. Entonces, también hay otras funciones mentales o psicológicas, porque a la ciencia se la llega a través del conocimiento, pero el conocimiento se llega a través de la razón, del razonamiento. Y el saber, al saber se lo llega no solo a través del conocimiento o del razonamiento, sino de la intuición. Y la intuición es una información que surge de la experiencia a partir de años, siglos, milenios. Y eso es lo que se considera que es la base de la astrología, un saber acerca del tiempo. Ahora, ¿qué es el tiempo? Qué difícil que es esa. El tiempo es muy difícil de definir porque, ¿qué es el tiempo? Yo les pregunto a ustedes, ni yo lo sé. Lo sé, alguna respuesta puedo tener. Ya, si uno busca respuesta, tiene que buscarlas en los antiguos griegos, en los conocimientos que tenía la antigüedad. Las grandes civilizaciones como la medicina, la china, la hindú, la Mesopotamia, de donde surge la astrología que conocemos hoy, aunque también había conocimiento del cielo en las civilizaciones precolombinas que ya sabían. Sí, ¿quieren decir algo? Ah, salud. Por alguien estornudó ahí. Bueno, dije salud. Gracias. Ah, ¿viste cómo era que salud? Tenía razón. Este, vamos a dejar unos minutos al final. Esto creo que va a durar, si yo no charlo demasiado, más o menos 1 hora y media, dos. O sea que la última media hora la podemos dejar para las preguntas, si es que hay. Y les voy a agradecer que lo hagan porque a mí me gusta eso. Bueno, entonces lo tenemos. El tiempo había un griego, cuando no, si no era un chino, que Heráclito se llamaba, presocrático, o sea, antes de que se desarrolle la filosofía como se la conoce hoy. La filosofía en Grecia se desarrolló a partir de Platón, pero antes de Platón hubo lo que se llaman los presocráticos, que Sócrates era un contemporáneo o un invento de Platón, nunca se supo. Pero este Heráclito decía que el tiempo es un devenir, algo que es impermanente, que no hay nada que permanezca igual a lo largo de un determinado periodo. Entonces eso, y el ejemplo que daba era que el tiempo es como un río y que decía la frase famosa, nadie se baña dos veces en el mismo río. Sí, el río puede ser, bueno, el río de la Plata nadie se mete porque sale muerto de ahí, pero diga algún río que todavía esté incontaminado, el agua pasa y no es la misma agua de ahora que dentro de un segundo o dos. Y en ese sentido, sí, el río tiene el mismo nombre, pero cambia el agua. Entonces tenía razón. El tiempo es un devenir que no se sabe si tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Sí, en el río sí, el río comienza en una montaña generalmente donde hay nieve, se derrite la nieve, baja el agua derretida, va a un cauce, el cauce es el desarrollo y el final es que generalmente
un río desemboca en otro río más grande, en una laguna, en un lago o en el mar. Bueno, esa es la secuencia. Ahora, el tiempo no se sabe cuándo empezó y cuándo termina. El- la Biblia lo dice. Hay un principio, en el principio era el verbo tiene que ver con el sonido, con la palabra, y hay un final de los tiempos. Eh, las visiones de Ezequiel, creo que se llama, que es el Apocalipsis, bueno, exacto, puede ser, pero bueno, el fin de los tiempos puede ser de que haya otro tiempo posterior. Y el tiempo comenzó, según la ciencia, así como la Biblia dice que en el principio fue el verbo, verbo de hablar, de verbo, es una palabra. Al principio fue el sonido y la teoría del que más está en- aceptada hoy es la teoría del Big Bang, ¿no? Es un gran sonido, una gran explosión, que después va a terminar. O sea que el universo se va expandiendo a partir de esa gran explosión, se expande hasta que llega un momento que deja de expandirse y se empieza a contraer. Y va a llegar un momento que todas las partículas que están desparramadas por el cosmos van a chocar entre sí y es lo que se dice el Big Crunch. Bueno, son explicaciones, pero claro, después uno pregunta, pero sí, qué lindo el Big Bang. ¿Pero qué había antes del Big Bang? ¿Otro Big Bang? Puede ser. ¿O hay infinitos Big Bang y el tiempo es infinito? Bueno, son las grandes preguntas que uno se formula a veces cuando está desvelado, en noches de insomnio. Pero la cuestión es que el tiempo es un devenir, algo que transcurre. Y que cómo se llega a saber que hay algún devenir. El devenir es un cambio. Antes había algo, después había otra cosa diferente, o está ahí, lo mismo está, pero en otro lugar, y surge a partir esa noción de la transformación de la observación. Y ese es un saber, porque es la observación del ser humano hizo durante miles y miles de años. Y de las cosas que más bien miró el ser humano por necesidades fue el cosmos, el cielo. Y el cielo se ve lindo a la noche porque ahí uno ve las estrellas, ve los planetas, lo que se va moviendo. Hoy recién les dije que hoy la luna está en Tauro, es una luna hermosa porque es una luna que está exaltada, es una buena luna para empezar algo, para planear no sé, un deseo y ese deseo, según el conocimiento árabe, que los árabes sabían mucho de eso, eh, bueno, es una luna para sembrar una semillita que esa semilla va a crecer y va a fertilizar. ¿Por qué la luna está exaltada en Tauro? Después lo vamos a ver. Es una cosa simbólica muy linda. Que dicho sea de paso, la astrología es un saber acerca del tiempo, pero también es un saber acerca de los símbolos. Es todo un lenguaje simbólico. La, la luz, todo es simbólico. Son signos, los signos que son elementos de la naturaleza que tienen significados. Y el estudio de los significados en la astrología es una de las bases del conocimiento, de por qué Marte tiene que ver con la acción, tiene que ver con la sangre, con el hierro, con el deseo. Y bueno, ¿por qué? Porque es rojo. ¿Y qué tiene que ver el rojo con todo esto? Y ahí está la ley de analogías, que esa es la base del saber astrológico, que es la ley. Si a usted le preguntan en qué se basa la ley de la astrología, la astrología se basa en la ley de analogía. ¿Qué es? ¿Qué dice? Que el macrocosmos, o sea, el cosmos grande, es el cielo, podemos decirlo así, y el microcosmos, que en este caso somos los seres humanos,
Entre uno y otro hay analogías, no identidades no, porque la identidad no existe, salvo uno con uno mismo, si es que, porque uno dice, bueno, yo soy fulano de tal toda la vida, sí, pero vas cambiando también. Así que eso de identidad hasta cierto punto, sí. El DNI es el mismo o no, el nombre es el mismo, no, te lo puedo cambiar. Entonces todo un tema relativo, que todo es relativo, todo es relativo. Nada es absoluto, salvo la creación, y el creyente sí puede decir Dios fue el creador del cosmos, del mundo, tal como lo conocemos y como lo desconocemos también. Bueno, la cuestión es que la astrología se basa en esa ley que es universal y que establece que entre el macrocosmos universo o multiverso, como se dice ahora, y el microcosmos ser humano hay analogías. Y que las analogías se establecen a partir de que dos cosas como mínimo suceden al mismo tiempo. Eso es la ley de sincronicidad, que es la otra ley en la que se basa la astrología. Si lo que pasa arriba en el cielo, el movimiento de los astros, es sincrónico con lo que pasa en la vida de la Tierra, sobre todo en la vida humana. Pero ¿cuál es la relación entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo? Para que uno diga es sincrónico. Y es sincrónico porque hay una relación de significado. Eh, Les digo, por ejemplo, mi caso, volviendo a mi caso, yo me caí el 27 de enero del 2022. ¿Y qué tiene que ver eso con la astrología? Bueno, tiene que ver con que yo tengo el sol a 5 grados, 20 y pico de minutos de Leo, y ese día el sol estaba, aunque era de noche, estaba a 5 grados 25 minutos de Acuario. Y como Acuario es un signo opuesto a Leo, y además el Sol está en caída ahí, mejor dicho, en exilio, digo, bueno, ahí hay una explicación, astrológica por lo menos. Y sí, puede ser, ¿cómo no? La cuestión es que así es como se establece hoy día, se puede explicar la astrología como un saber acerca del tiempo, un saber basado en la ley de analogías, en la ley de sincronicidad, a pesar de que también la ley de sincronicidad no niega, no excluye que también haya causalidades. Por ejemplo, esto de que, por ejemplo, la luna tiene una gran influencia sobre el planeta Tierra, porque la luna se supone que fue producto de, de una colisión que un enorme meteorazo, chocó contra la Tierra, le dejó un agujero enorme que hoy es el Si Océano quieres ponte el Pacífico. vino que se calienta la. Cierra el micrófono, por favor. Sí, sí. Bueno, y en el rebote, ese meteoro quedó atrapado en la gravedad de la Tierra y quedó flotando como luna. Es un satélite que da la vuelta cada 28 días vuelve al mismo lugar. No al mismo lugar, pero por ahí. Y siempre mira una cara a la Tierra. ¿Por qué? Porque el día de la luna, o sea, la rotación de la luna, dura 28 días. Es días de la Tierra, ¿no? O sea, da toda la vueltita a sí misma en su eje en 28 días. Y la traslación dura el mismo tiempo que la rotación, con lo cual la luna siempre está mirando a la Tierra con la misma cara. La otra cara no se ve, la cara oculta de la luna. Bueno, todo esto se los digo así porque se me viene a la cabeza lo que les puedo explicar. Y la luna es un elemento muy importante de cada uno. Es bueno saber dónde cada uno tiene, o por lo menos dónde estaba la luna, en qué signo,
en qué lugar del cielo estaba la luna en el momento de nacer, uno mismo. Porque porque se toma a a la hora, al minuto y el lugar, porque son las coordenadas que a partir de eso puedo construir la carta natal. La carta natal es la representación gráfica del cielo en el momento dado y en un lugar geográfico determinado. ¿Por qué razón digo esto? Porque recién hablaba con Álvaro y me decía, son 5 horas de diferencia, claro, más, porque estamos al oeste de España, del meridiano de Greenwich, que es el que marca la 0 hora universal. No sé por qué los ingleses agarraron ese tiempo. Bah, es una cuestión de geopolítica que no me voy a meter. Los, los ingleses se metieron en todo. Mm. La cuestión es que se adueñaron el tiempo. ¿Por qué no puede ser el meridiano no sé, de Sudán o de una parte de África o de España que también pasa por ahí? De Zaragoza, no sé dónde es. En Zaragoza, sí. Claro, bueno, ve, ahí está. ¿Por qué los ingleses dijeron Greenwich? ¿Quiénes son estos? Bueno, nos Los guiamos por dueños eso. del mundo. Es es la política que tuvo siempre Inglaterra. Mm. La cuestión es que lo que está al este del meridiano de Greenwich en una hora, después están los meridianos, los paralelos y todo eso va determinando las coordenadas de un determinado lugar. Que no hay igual hora en un lugar que otro. Por eso hay que calcular eso. Uno dice, bueno, ahora son las 16, las 15:40 y pico, acá en Argentina, pero en Buenos Aires, no en toda Argentina. Pensei que eu tinha Porque, aula às 3 horas. Antes. what? I don't understand. What do you do? You O speak? professor que dá aula de homeopatia. E non capisco niente. No sé, me hablaron en otro idioma, no entendí. Perdón, ¿eh? Bueno, por ejemplo, no sé si saben cuál es el meridiano argentino que rige la hora. ¿Por qué tenemos esa hora acá? Porque el meridiano que nos determina la hora en Argentina es el meridiano 60 grados al oeste de Greenwich. Pero claro, uno va a Mendoza o no sé, donde vive mi hija, en el lago, el Bolsón, y el sol va a tardar por lo menos una hora más en ponerse. Los pájaros todavía están cantando ahí. La cuestión es que hay que determinar el lugar, la coordenada de paralelo y meridiano para establecer exactamente cuál es la hora exacta respecto de Greenwich, por supuesto. Bueno, y ahí, a partir de ahí, se hace el mapa natal. ¿Por qué? Porque lo que nace en un determinado momento y lugar va a llevar toda la vida las energías que estaban en el momento de nacer. Si bien hay una astrología prenatal que también se puede hacer, yo doy unos cursitos sobre eso, porque hay un momento también donde el ser fue concebido, un espermatozoide y un óvulo se unieron. Si el embarazo dura 9 meses aproximadamente, 9 meses para atrás, también podemos decir que nacimos. Pero se considera que el nacimiento es un acto por el cual o en el cual salimos del útero materno. Se nos corta el cordón y ahí empezamos a respirar eh, independientemente. Y ese momento de la primera inspiración, estamos inspirando no solo aire, oxígeno, sino también todas las energías que hay en ese momento, porque esas energías son las del signo, la del Sol, la de Marte, la de la Luna y todos los planetas que estaban en ese momento en determinadas posiciones.
Y eso lo llevamos siempre, como el nombre. Si podemos cambiar, puede ser, puede ser. Yo, por ejemplo, nací en Roma y después me trajeron para acá. Entonces yo debería tener la carta del día en que el barco que él me trajo, o mis padres, entré al puerto de Buenos Aires, que fue un 28 de octubre, y probablemente yo en ese sentido soy de Escorpio con ascendente en Acuario. ¿Puede ser? Sí, y tengo esa carta, ¿eh? Me la han hecho. Bueno, después, bueno, uno puede decir, bueno, si fui fecundado 9 meses antes, si el embarazo duró algo normal, el que nace en Aries, signo de Aries, por ejemplo, fue fecundado 9 meses para atrás, o 9 signos, para, que puede ser el Leo. O sea que un ariano tiene características de Capricornio por concepción. Una persona que nace en Tauro tiene en Acuario, porque fue engendrado en Acuario. O sea que si uno va a buscar causas, puede encontrarlas de una manera extraordinaria en la astrología, ¿eh? Pero por ahora nos vamos a conformar con decir que tenemos estos elementos, estos factores astrológicos, que son aquellos con los cuales se hace la carta natal, que son los 12 signos del zodíaco, que después voy a explicar algo acerca del zodíaco y sus significados. ¿Qué significan esos 12 zodíacos? O mejor dicho, 12 signos. Bueno, porque hay dos zodíacos. Se los digo para jorobarlos, ¿eh? Pues yo soy bastante jorobado y los quiero complicar. Entonces le digo, hay dos zodíacos. Bueno, el segundo elemento o factor lo tenemos en las 12 casas astrológicas, que eso quizá es lo que más hay que explicar porque no siempre uno puede saberlo. Y eso ya es un conocimiento más propio de la astrología. Luego tenemos los planetas del sistema solar, incluyendo a la Luna, al Sol, que no son planetas, pero bueno, se los considera como tales. En astrología se los llama luminaria porque dan luz. En realidad el que da luz es el Sol. La Luna refleja, acuérdense de esa palabra, refleja la luz del Sol. Y después tenemos Mercurio, Venus, Marte, la Luna, perdón, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Y hay otro, no es planeta, sino un planetoide, o en realidad es un cometa que se metió ahí de prepo en el sistema solar y quedó atrapado por gravedades entre la órbita de Saturno y Urano, que se llama Quirón y que tiene un significado muy, muy importante en la vida de cada uno. Quirón tarda, o sea, cada planeta tarda X tiempo en dar vuelta alrededor del Sol. Y eso se llama periodo de la Luna, que son 28 días, periodo de Venus, que son, perdón, de Mercurio, que son 88 días, a pesar de las retrogradaciones falsas, porque es un fenómeno de ilusión óptica. Después tenemos el más cercano a la Tierra, sería Venus, 200 y pico de días terrestres. Sabemos que la Tierra tarda 365 días en dar toda la vuelta alrededor del Sol. Después lo tenemos a Júpiter, que tarda, Marte, perdón, 2 años y medio terrestres alrededor del Sol. Después Júpiter, 12 años, es el planeta más grande, el más grande, ahí tiene una característica. Después viene Saturno, 29 años.
después Urano, 84 años, y después Neptuno, 120 y pico, y Plutón deberá tener 200. Es el más lento de todos los planetas. El más lento, el más frío, el más oscuro y el más lejano. Pero el más poderoso, chiquitito, poderoso el chiquitín. Ahora entró en relación con el zodíaco en el signo de Acuario. Grandes cambios que se están produciendo en la humanidad. Entró en noviembre del año pasado y va a tardar 22 años en irse para entrar en Piscis. Este año, curiosamente, ya que estamos hablando de eso, los planetas pesados van a cambiar de signo o de elemento. Por ejemplo, Saturno ya se va a entrar en Aries. Neptuno ya está en Aries. Pasó de agua a fuego. Eh, no es, no es- no es coincidencia, es sincronicidad. Que pasó, ahora está Ucrania con Rusia en plena guerra. Y la humanidad también, vamos a decirlo. Y después va a entrar a Géminis, un planeta Urano, que es como el revolucionario, se descubre en una época muy cercana a la Revolución Francesa. Por eso Herschel, un astrónomo, lo descubre. Y bueno, como siempre se busca alguna relación de acontecimientos que tengan semejanza con el descubrimiento de ese planeta, como yo le decía, por ejemplo, Neptuno se descubre y tiene que ver con la anestesia, eh, se descubre el mismo año que la anestesia, justamente, en 1846. Y dicho sea de paso, ese descubrimiento fue en medio de confusiones, de acusaciones, no, que yo lo descubrí primero, no, que esto, de la anestesia, ¿eh? Bueno, pero claro, la anestesia es como un alcaloide, genera ilusiones, genera visiones. Yo, por ejemplo, cuando me operaron, por eso dije a la doctora, mire doctora, me tienen que dormir bien porque yo tuve problemas. Y entre esos problemas, no solo que me duró poco la anestesia, no en esa operación porque me dio doble anestesia por las dudas. En otras anteriores tuve estado de confusión. ¿Y qué pasa? Es decir, el estado de confusión tiene mucho que ver con Neptuno. Confusión. Neptuno, donde está Neptuno en la cartita de cada uno, es un lugar donde uno puede tener una intuición enorme, pero también se puede confundir. Y yo tuve un estado de confusión donde me terminaron de operar y cuando me llevaron a la habitación, dije, pero escúcheme, ¿qué hago acá yo? Me cambiaron de lugar, los muebles están acá todos desparramados, acá están los juguetes de mis hijos. ¿Y usted qué está hablando? ¿Y quién es usted? Era la enfermera. Se ve que ahí me durmieron de nuevo y me llegaron a la cama. Pero tuve el estado de confusión, causado, ¿por qué? Porque soy sensible a eso. A otros no, pero bueno. También soy sensible al alcohol. Más vale que no tome mucho alcohol porque enseguida empiezo a tener cosas, la borrachera que me agarra rápido. Así que no tomo alcohol. No me drogo tampoco porque sé lo que puede pasar. Bueno, me cuido en ese sentido. Pero bueno, usted dirá, ¿y dónde tengo yo a Neptuno? Lo tengo en Libra. Muchas generaciones, muchas personas nacidas en el mismo o en años parecidos al mío, tienen Neptuno en Libra. ¿Por qué? Porque como es un planeta lento, son planetas generacionales. Por eso yo los llamo también planetas sociales o planetas transsaturninos, que son muy poderosos. Y yo lo tengo en la casa 7 que vamos a ver la casa 7 la casa de las sociedades y de los matrimonios, del matrimonio. Dios me libre. Neptuno ahí. Buah.
así me confundí. Bueno, es para otra historia. Bueno, después de los planetas, el otro elemento son los aspectos. ¿Qué son los aspectos? Las distancias que hay entre un planeta y otro. Hay distancias que son buenas o favorables, podríamos decir, aunque hoy ya no se dice tanto así, sino que hay aspectos fluidos que favorecen sucesos, podríamos decir, satisfactorios, aunque yo eso dudo algunas cosas, y aspectos o distancias que son complicadas, que nos generan desafíos. Por ejemplo, la cuadratura es una distancia que hay entre dos planetas de 90 grados, o sea, es un ángulo de 90 grados. Y es lo que sucede cuando uno va conduciendo un auto y llega a una esquina. Acá, por lo menos en Buenos Aires, tenemos que las calles van a 90 grados. En una esquina, en realidad son cuatro las esquinas, pero hay dos calles que se cruzan a 90 grados. ¿Y qué hace uno cuando va conduciendo y no hay semáforo ahí? ¿Qué hace? Frena. Claro, porque puede venir otro y chocas, porque no lo ves. Y cuando lo viste, chao. Eso me pasó una vez. Pero quiero decir que la cuadratura no es que sea mala, es que hay que tener precaución. Pero si uno tiene precaución, eh, hombre precavido vale por dos, dicen. Bueno, ahí está. Son precauciones que pueden estar indicando en la carta natal que, bueno, cuidado con esto, que está atento que puedes tener algún tema. Y si uno sabe, el que avisa no traiciona, lo maneja mejor. Bueno, después hay otros aspectos, que si tienen aspecto hay muchos, pero los más comunes son, o los más usados son la conjunción, como la luna y el sol, como están hoy. Quien nazca hoy, el bebé que nace hoy va a tener una conjunción de la luna con el sol, muy prometedora, pero bueno, quizá le cueste diferenciar lo que es el rol materno y el rol paterno. Porque, entre otras cosas, el significado del sol es el padre, o es la identidad de uno también. Y la luna, como es un elemento del cielo que se ve más de noche, se vincula la noche con la madre, con la protección, con la necesidad de cuidados, de alimentación, de los instintos de supervivencia, porque se desarrollan más de noche que de día. Yo de día veo al enemigo y salgo corriendo, lo ataco, pero de noche yo no veo nada, entonces tengo que cuidarme más de lo que puede pasar. Bueno, por eso los chiquitos muchas veces tienen terror nocturno, pero eso es por una herencia filogenética de que un bebé que era abandonado en la época de las cavernas corría riesgo de que que se lo coma la fiera. Y eso se repite en los terrores nocturnos. Y tiene que ver con la luna también, ¿no? Si llegamos a verlo, se los puedo contar. Bueno, estos son la conjunción, que es 0 grado, a pesar de que hay eh, una franja de tolerancia. ¿Vieron como el dólar que tiene la franja alta y la franja baja, la banda ancha? Bueno, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Más o menos oscila entre 9 grados antes y 9 grados después. Ahí tienen una carta natal, completita. Le pongo fondo negro porque yo veo poco y como fondo blanco no veo nada. Y los aspectos son, ¿ven el círculo interior donde hay líneas rojas y de otro color? Bueno, los rojas son aspectos tensos, como le digo, cuadraturas, pueden ser ángulos de 150 grados, se llama quincuncio, puede haber semicuadratura, sesquicuadratura, y los aspectos fluidos generalmente son dos, sextil
que son 60 grados, y el doble de 60 son 120. Bueno, eso en el curso lo vamos a ver de una manera mucho más profunda. Tienen formas los aspectos. ¿Puedes volver para atrás? ¿Ven que tienen formitas ahí que forman triángulos, forman... Bueno, eso también significa algo. Lo vamos a ver. Las formas que dibujan los aspectos. Hay trígonos, grandes trígonos, que bueno, eso es como tres aspectos de 120 grados cada uno. Después hay el gran cuadrado, que son cuatro aspectos de 90 grados cada uno. Y así van formando figuras que tienen sus significados también. Bueno, o sea que miren todo lo que hay que estudiar. Ah, bueno, les agradezco a ustedes por estar presentes, porque hoy está jugando River y Boca. Gracias, ¿eh? Acaba de hacer un gol River. Se los anuncio, ¿eh? Ah, acaba de hacer un gol River. Y sí, lo escucho al vecino que está a los gritos. Tenemos la primicia. Les doy la primicia. River, Pero River hizo un gol. díganselo a los maridos que se ponen contentos ahí. River. Bueno, seguimos, ¿eh? Uy, cómo gritan. Bueno, elementos macrocósmicos son todo esto que te estoy nombrando antes. Los signos del zodíaco, pero ahí dice trópico. ¿Qué es el zodíaco trópico? No es lo mismo que el zodíaco sidéreo. Por eso le decía yo, hay dos zodíacos. Primero, ¿qué es zodíaco? Ruedo de los animales. Díaco es rueda en griego, y zoo, viene de River ahí. Bueno, zoo es animal. En realidad no tanto, porque hay signos que no son animales. Géminis no es, son los gemelos. Virgo es la Virgen. Libra es una balanza. eh, Sagitario es un centauro. Medio animal, medio, perdón con los sagitarianos, perdón, Álvaro. Y después tenemos el otro, que es el más humano de todos, que es Acuario, que es un aguador. El otro día había alguien que me decía, no, pero Acuario es un signo de agua. No, le digo, es de aire. No es de agua, ¿por qué se llama Acuario? Bueno, se llama Acuario porque tiene una alforja que está repartiendo el agua del conocimiento, que tiene que ver con el bautismo, etcétera, etcétera. Y que la mitología griega es Ganímedes, que como Zeus se enamoró de Ganímedes. Zeus era un atorrante. Y claro, era tan lindo Ganímedes que lo llevó al macrocosmo y le dice, bueno, ahora vos vas a servir el elixir de la larga vida. Y ahí quedó Ganímedes como elemento de la constelación de Acuario. Bueno, por eso el elixir de la larga vida. Bueno, después la casa o domicilios. Ah, pero les digo algo antes del zodíaco trópico y el zodíaco sidéreo. A ver si adelante hay una imagen. Ahí está. Bueno, ustedes van a ir a ver ahí, si lo llegan a ver bien, que hay una franja de constelaciones que son las que están haciendo una especie de círculo, y el punto brillante es el Sol. Y ahí está el sistema solar. Bueno, el zodíaco sidéreo es el zodíaco de las constelaciones. Las constelaciones son grupos de estrellas que el ser humano, los árabes sobre todo, que cruzaban el desierto en camello, a la noche no sabían para dónde ir, pero se guiaban por las estrellas y empezaron a ver que, bueno, había formas.
y las unieron, esas estrellas, de tal manera que configuraban constelaciones. Las líneas son proyecciones del ser humano ahí sobre el cielo y se llaman asterismos. Un grupo de asterismos configura una constelación y les dieron formas y significados también. Bueno, esos significados son arquetipos del inconsciente colectivo. Ahora bien, ese se llama zodíaco sidéreo, sideral, está en el cielo. Es una franja que rodea al sistema solar, a todo el sistema solar, una franja de más o menos 15 grados de ancho. Así muy ordenadita está, ¿eh? En un círculo que justamente por eso se llama díacos. Hay otras dos constelaciones, pero no se las tiene en cuenta, porque son chiquitas. Una se llama Ofiuco, que es la del ofidio, de la serpiente, que está ahí metida atrás de la constelación del Centauro de Sagitario. Mide muy poco, no se la tiene en cuenta. Y la otra se llama Cetus, es la constelación de la ballena, que está a fines de Piscis. También es muy chiquitita y no se la tiene en cuenta. En realidad podríamos decir hay 14, pero como esas dos no tienen tanta significación, se considera que son 12. Y el 12 es un número de totalidad en la numerología. Bueno, pero ¿cuál es el otro zodíaco? Es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que tiene la misma estructura del zodíaco sidéreo, por proyección. Así como es arriba es abajo, se cumple ahí la ley de correspondencias. Entonces, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que dura completa 365 días, casi lo mismo que un círculo que mide 360 grados. Es el único planeta que tiene una órbita casi perfecta de circular, aunque no es circular, sino eclíptica, es ovoide, por eso no es un círculo, sino un ovoide, se llama elíptica o eclíptica, y se divide en 12 partes iguales, que esos son los signos que conocemos nosotros. Nuestra astrología, ahí está, mejor. Nuestra astrología occidental, desarrollada en la Mesopotamia hace 2000 y pico de años, es la astrología basada en las 12 partes de la eclíptica o de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Dura cada una aproximadamente 30 grados o 30 días, ¿sí? Y corresponde, cada una de esas partes coincide básicamente con las estaciones. La estación, una estación del tiempo, tiene 3 meses. 3 meses son no, a ver, 3, 6, 9, 90 días, o sea, 90 grados. Por lo cual tenemos que Aries, claro, porque ahí el problema es dónde ponemos el cero. ¿Dónde ponemos el cero? Si es un círculo o una figura casi circular. Bueno, el cero se pone en el grado cero de Aries, que se llama punto vernal. En una época, ese cero de Aries, de la eclíptica, coincidía con el cero de Aries del zodíaco sidéreo. Pero claro, como el Sol, perdón, la Tierra no vuelve nunca al mismo lugar, cada 72 años va retrocediendo. Se llama precesión de los equinoccios. O sea que si en una época el cero de Aries de la eclíptica de la Tierra coincidía con el cero de Aries de la constelación,
Hoy ya eso cambió para atrás, por eso se dice precesión, no procesión. Hoy ya está a 5 grados de Piscis y como cada grado de retrogradación tiene una duración de 72 años, o sea, una vuelta completa de la precesión de los equinoccios sería 25.000 años y cada signo sería 2.120 y pico de años. Bueno, se decía que estamos en la era de Acuario, pero todavía no estamos porque el punto vernal, el 0 grado de Aries de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, está todavía mirando a los últimos grados de Piscis, sí, de Piscis. Como va para atrás, dentro de dos, a ver, 5 por 2, 2 por 7, 14, 5 por 7, 21, 220 años, recién ahí va a estar el punto vernal de la órbita de la Tierra apuntando a la constelación de Acuario. Pero ya se anuncia eso, ¿eh? Ya bastante estamos entrando en la órbita de Acuario, aunque no astronómicamente, pero ya hay signos importantes de que la humanidad está cambiando. Y cada 2100 años es una era humana donde hay cambios graduales, pero inexorables. Así como, por ejemplo, estuvo la edad de, del toro, el Minotauro, el toro de Creta, el toro de Minos, después tuvo la era del becerro de oro. Moisés cuando bajó de la montaña se enojó mucho y los retó a los judíos porque estaban adorando al becerro de oro. Bueno, el becerro de oro es una cabra, el chivo expiatorio. Bueno, después vino el cristianismo en la era de Piscis. Fíjese los símbolos del cristianismo son los... ¿Quiénes fueran los apóstoles? ¿Qué hacían? Eran pescadores, Pescadores. claro. ¿Y qué hace? Ustedes se vieron cuando asumió el Papa. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo el Papa, lavarle los pies a alguien, a los viejitos, porque ahí es donde pisa. Los pies son parte del cuerpo que está rigiendo a Piscis, porque también hay una relación entre partes del cuerpo y órganos o zonas del cuerpo. Bueno, Piscis rige los pies. Si ustedes ven algún pisciano por ahí, van a ver cómo camina, tiene una manera particular de caminar, con los pasitos cortos y los piecitos medio para adentro. Bueno, un detalle. Ahora, si Piscis es los pies, ¿qué parte del cuerpo regirá Aries? La parte opuesta. La cabeza. Claro, la cabeza. ¿Y qué se dice cuando uno es alguien que va mandando a un grupo? Es cabeza de serie, el líder. Bueno, esa es una característica de Aries, que ya la vamos a ver. Ahora vamos a entrar a describir un poco. Pero queda claro, aunque sea por unos minutitos, esto de los zodíacos de las estrellas, o sidereos y zodíaco trópico. Nosotros en la astrología occidental nos manejamos con el zodíaco trópico. El de las estrellas se basaron en las estrellas los árabes y hay una astrología árabe muy interesante, pero bueno, que se llama de las estrellas fijas o constelaciones. Bueno, la cuestión es que, claro, ustedes me dirán, ¿y pero qué pasa? ¿Por qué
el 21, o sea, el 0 de Aries corresponde al equinoccio de primavera, pero en el hemisferio norte, acá es al revés. Ahí empieza el otoño. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, ahora para complicarlo, conocí a un señor que establece una especie de astrología austral del hemisferio sur. O sea, lo que en el hemisferio norte es primavera, acá es otoño. Yo, para solucionar ese problema, digo, hay sí 12 signos, pero en realidad hay 6 energías con sus opuestos y complementarios. ¿Mm? O sea que una persona de Aries tiene cosas de Libra, una persona de Tauro tiene cosas de Escorpio y viceversa, una persona de Géminis tiene cosas de Sagitario y viceversa, y una persona de Cáncer tiene cosas de Capricornio y viceversa. Y se puede entender así, ¿eh? En realidad, yo escuché a un gran astrólogo de acá en la Argentina que se llama Caruti, que él decía justamente eso, que las energías del cosmos son, de zodíaco, son 6 con sus opuestos y complementarios. Y todo es así, porque así como eso es el yin y el yang. Si hay noche, hay día, si hay luz, hay oscuridad, si hay sonido, hay silencio, y si hay alto, hay bajo, y bueno, todo de esa manera. Bueno, ahora vamos a ver otra cuestión más profunda que tiene que ver con la teoría, la doctrina de los 4 elementos. ¿De dónde surge esto? De los griegos, de la época helenística, que eran unos sabios. Ahí estaba Pitágoras, estaba Platón, Parménides, Aristóteles, Sófocles y qué sé yo. Por lo menos son nombres de esdrújulos, ¿vieron? A los griegos les gustaba el 4. Entonces, Hipócrates. Tenemos 4 sílabas. Parménides, Heráclito. Bueno, y claro, ahí se peleaban un poco porque cada uno decía algo distinto. Pero esta teoría surge de un tal Tales de Mileto. Y como en esa época no había apellidos, le ponen el nombre del lugar donde nació, Mileto. Y el tipo se llamaba Tales, que dijo que en la naturaleza hay 4 elementos básicos. Y la naturaleza está construida por 4 elementos básicos. Menos que eso no hay. Sí, hay energía, pero esa energía se manifiesta a través de fuego, tierra, aire y agua. En ese orden. Y ahí estamos con los signos de fuego, de tierra, de agua y de aire. Y ahí tienen los 4 signos, perdón, los 4 elementos básicos de la teoría griega de, de los elementos. De esto, Hipócrates, el padre de la medicina, por eso digo que la medicina tiene mucha base astrológica, y los que dicen que el médico no, es un chanta si sabe astrología, eso es un concepto muy totalitario, les digo. Les digo, no ustedes, no, pero les digo, el que piensa que un médico no puede ser astrólogo dice, no, señor, eso es un totalitarismo y no me venga con totalitarismo, pues lo mando al diablo. Me enojo, ¿eh? Bueno, me sale el área que tengo de descendente, cuidado, ¿eh? Bueno, entonces, si hay 12 signos y 4 elementos, a cada elemento, ¿cuántos signos le corresponde? Uy, otro gol, perdón. Que, bueno, digo, la pregunta, si hay 4 elementos y 12 signos, a cada elemento, ¿cuántos signos le corresponden? 3. Tres. Ah, y 12 dividido 4 es 3.
Bueno, y ahí tienen los símbolos de los elementos. El fuego es un triángulo con la punta para arriba, la tierra es un triángulo con la punta para abajo, pero con una línea que divide ahí. Después tenemos aire, es un triángulo para arriba, con una línea para arriba también, el vértice superior, y el agua con un triángulo limpito para abajo. Entonces podríamos decir que el agua y el fuego no van. Y claro, el agua apaga el fuego. ¿Qué hacen los bomberos? Pero puede ser al revés. Puede ser que el fuego evapore el agua. Bueno, son cosas que... Bueno, ese es un poco el tema. Y ahí vamos a ver la lista de los signos del fuego, tierra, aire y agua. Y ahí está. Bueno, signo y elemento. Bueno, fuego, ahí tienen. Aries, Leo, Sagitario. Eso hay que saberlo, ¿eh? Y van en triángulo. O sea que la distancia entre Aries y Leo es de 120 grados. La distancia de Leo con Sagitario son 120 grados. Y la distancia de Sagitario con Aries son 120 grados. Igual. En total, 120 por 3 me da 360, pero en diferentes cuadrantes. La Tierra también. Tauro, Virgo, Capricornio. Aire, Géminis, Libra, Acuario. Agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. ¿Ven cómo a un signo de fuego le sigue otro de tierra? Siempre, ¿eh? Y a un signo de tierra le sigue otro de aire, complementario. Porque también acá hay yang y yin, porque hay dos polaridades. Así como hay cuatro elementos, hay dos polaridades. Polaridad positiva, polaridad negativa. Los chinos lo llamaban yang o yin. Los signos yin son los impares, son signos fuertes, expresivos y centrífugos. Podríamos relacionarlo con la medicina diciendo que los signos yang, en los signos yang predominan una parte del sistema nervioso que es el sistema nervioso simpático. Después eso lo vemos en astrología médica, pero para que si quieres saberlo, son signos simpático-tónicos, donde predominan más bien la adrenalina. Centrífugos, van para afuera. Y los otros, el complementario, son signos yin, centrípetos, parasimpático-tónicos. Pero claro, nadie es puro, no hay persona que tenga luna en Aries, ascendente en Aries, todos los planetas en Aries, no hay. El reparto es tal que nos toca de todo. Eso somos una combinación como si fuéramos acordes en la música. Cuando uno nace, tiene un acorde cósmico que entra por el chakra coronario y ahí lo tenemos toda la vida. Después va cambiando, pero la base está. Bueno, entonces tenemos cuadruplicidad, cuatro elementos. Tenemos modalidad binaria, dos polaridades, yin y yang. Y ahora para complicarlo tenemos tres modalidades, que son la que empieza una estación cardinal, la que estabiliza esa estación, signo fijo, y la que cambia esa estación, que se llama mutable. El modelo sería, los cuatro signos cardinales son Aries, los que cambian la estación. O sea, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. ¿Sí? Después le siguen a esos cuatro una segunda instancia que es cuando la estación se estabilizó. ¿Vieron? Cuando hay una onda, la onda comienza, luego hace una meseta, eso sería la parte fija, y después hay una onda que va hacia abajo, cambiando la polaridad. Esa es la mutabilidad
de la onda, de la energía. Bueno, parece complicado, se los digo todos juntos, pero esto después se va acomodando a medida que uno va razonando. Y ahí va empezando a tener consistencia la astrología. Se los digo para que, bueno, hay que saberlo, pero así es como está hecha la astrología, es maravillosa. No hay nada que esté fuera de lugar. Y con ese signo, con esa estructura básica, podemos comprender como mínimo quiénes somos nosotros, qué nos pasa, por qué nos pasa y dónde nos pasa. Porque esto también me lo decía mi profesor, la astrología es un modo único de poder conocerse a sí mismo y poder conocer a los demás. Bueno, y ahí podemos saber no solo a qué signo pertenezco, porque claro, uno dice, bueno, yo soy de Aries, ¿por qué? Porque cuando uno dice de qué signo es porque el Sol estaba transitando ese signo. El Sol, que es la energía básica. Bueno, bueno, ¿qué tienen los signos fijos? Tauro, Leo, Escorpio, Acuario. Fijo. Después vienen los signos mutables, que son los que cambian hacia otra polaridad hasta que empieza el ciclo de nuevo con un cardinal. Entonces, los mutables son Géminis, Virgo y Sagitario. Perdón, y Piscis. Ahí tienen 4 por 3 modalidades. 3 por 4, 12. Todo da 12. Muy bien. Ah, ahora viene esto. Bueno, funciones y temperamento. Bueno, esto lo dijo Hipócrates. Claro, hay 4 temperamentos que se pueden saber de la carta natal. Uno puede decir, bueno, vos tenés un temperamento tal o cual y un segundo temperamento complementario. Si en una persona predomina el fuego, el temperamento se llama bilioso. Se enojan, ¿eh? Se ponen nerviosos, agresivos, pero se les pasa. Y la función, según Jung, es la intuición. Esto después los vamos a explicar, no se preocupen, muy detalladamente. La intuición no es como uno cree que dice adivinar, no. La intuición es un conocimiento tan rápido que casi parece aprendido. No hace falta razonar, lo sé por intuición y casi uno puede decir la intuición acierta. Y sí, bueno, pero a la intuición se llega a través de la práctica. Entonces uno ya empieza a conocer, a conocer, a conocer, y llega un momento, por ejemplo, uno empieza a estudiar un instrumento. Al principio, el piano, mano derecha, mueve la mano derecha, los deditos, no al pulgar, ponerlo acá, ponerlo allá. Bueno, después la mano izquierda, y después hace las dos cosas juntas. Y después empecé a leer partituras donde tenés que tocar las dos manos al mismo tiempo, ¿no? Y el pie también, porque tenés que apretar el pedal, el pedal o apagar que tenga resonancia. Bueno, la cuestión es que de a poco uno va conociendo y llega un momento que ya es intuitivo. Lo- los- las manos las va a mover automáticamente. Va a leer la partitura, pero ya sabe dónde te podés los dedos. Ni siquiera tenés que mover, mirar la mano. Bueno, aire, pensamiento, es sanguíneo. Y sí, porque lo que se mueve a lo largo de todo el cuerpo y a lo ancho es la sangre. Es el fluido que va de acá para allá, como el viento, el aire. La tierra es lo denso. Ah, bueno, el aire la función es el pensamiento, esa es la función junguiana. Y el pensar vuela, va de acá para allá, sino que me lo digan. El que está pensando dice, yo pienso mucho, y claro, va de acá para allá. ¿Podés fijar al pensamiento? Difícil.
¿Cuántas ideas pensamos a lo largo de un día? Los chinos dicen que 4.000. Volvemos a pensar muchas veces lo mismo y no nos damos cuenta. Pero el pensamiento va de acá para allá. Es como el viento va, cambia, pero no se mete en la intimidad de algo. Lo pasa por ahí, lo conoce y después sigue. Así es el sanguíneo. Dice, sanguíneo se no. No, el sanguíneo, no, no necesita. Bilioso sí. No te pelees con un bilioso. Un sanguíneo. Un aire, dice, bueno, tiene una explicación, ya está. Sigue de largo. Cambio no. El taurín, perdón, tierra, es denso, va hacia abajo. Pero claro, la tierra es fértil. En la tierra es densa. De todos los elementos es el más denso. Bueno, ese temperamento Hipócrates lo llamó melancólico, como bilis negra, quiere decir, porque lo relacionó con lo que tiramos a la tierra, que antes no había baños, inodoro. ¿Dónde hacía el ser humano sus necesidades fecales? Un agujero en la tierra, ¿no? Exacto, en la tierra. ¿Y de qué color es la materia fecal humana? Del color de la tierra. Sí, señor, muy bien, perfecto. Bueno, a ese color Hipócrates lo atribuyó a que había una bilis oscura. Él lo llamó así. Bueno, pero la tierra, simbólicamente, la materia fecal es lo último que hacemos después de la digestión. Pero la materia fecal fertiliza la tierra, porque tiene bacterias. ¿Qué hace un agricultor para que la tierra sea fértil? Echarle abono. Le pone un abono, claro, exactamente. Entonces la tierra se hace fértil por la materia fecal. Y ahí concreta, la tierra es muy concreta, los signos de tierra son concretos. Ay, Dios mío, es bastante. A un fuego la tierra le cuesta bastante, le puede decir, ¿eh? El fuego para arriba y la tierra va para abajo. Y está bien. Uno cuando camina, yo por no mirar para la tierra, para abajo me caí. ¿Viste? Hay que tener los pies sobre la tierra. Bueno, después tenemos el agua. La tierra tiene como función psicológica la percepción. Es como decir, ver para creer, tocar para creer, olfatear para creer, gustar para creer, escuchar para creer. Si no, no existe. Es así piensa la tierra. Y el agua fluye, pero no como el aire que va hacia afuera. El agua va también, respondiendo a la ley de gravedad, va para abajo, pero penetra como la humedad, pero también es el elemento más abundante en el planeta Tierra y en nuestro organismo. Y tiene que ver con los sentimientos. Más bien yo diría con las emociones. Y Hipócrates, a falta de otra cosa, dice, no, esto es la flema. Claro, porque tenía espuma. Bueno, la flema. Uno cuando escupe, la saliva tiene espuma, la orina apenas cuando sale también. Es decir, la sangre puede tener espuma también, y él relacionó la flema con el agua, con los líquidos corporales. Bueno, así lo llamó así, la teoría de los cuatro humores. Humores como fluidos. Después vinieron los romanos, viste, un tipo que se llama Plinio el Grande, hizo un teatro, primer dramaturgo, y le puso a los personajes caracterologías de los cuatro humores. Entonces estaba el, el bilioso, estaba el flemático, el sanguíneo, el melancólico, y de ahí se llama
teatro humorístico, pero no porque hace reír, sino porque estaba relacionado con los cuatro humores. Bueno, dato. Después tenemos otro, bueno, ahí tienen todos los datos de elementos, ¿ven? Los signos, los símbolos, que tienen un gran significado.